Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Como les había mencionado antes, vamos a desarrollar el tercer taller en el marco del mes de las estructuras en ANAIC Uninorte relacionado a la verificación del comportamiento no lineal de estructuras en OpenSys a cargo del ingeniero Gustavo Araujo. Entonces, no siendo más, le doy paso al ingeniero Gustavo. Ingeniero, bienvenido. Eh, ¿Me pueden escuchar perfectamente? Sí, ahí se escucha perfecto y ver también. Muy bien. Bueno, como les comentaban, el día de hoy continuaremos entonces con la tercera sesión en la que finalizaremos el análisis a nivel de sección que dejamos planteado la semana pasada y adicionalmente pues vamos a tratar de realizar el pushover de la estructura que hemos seleccionado como caso de estudio. Entonces permítanme, comparto pantalla. Entonces creo que aquí todos deberían estar viendo mi pantalla. Y estamos nuevamente en Design Safe, que es la plataforma que hemos estado empleando para nuestros modelos de OpenSys. Vamos a terminar inicialmente nuestro análisis de sección de la clase pasada. Entonces me voy a dirigir nuevamente aquí a Data Processing, Jupyter, y vamos a seleccionar. Bueno, ya lo tenía abierto. Eso nos va a abrir. Vamos a cerrarlo aquí. Bueno, eso nos va a abrir a nuestro Jupyter Hub. A algunos les va a pedir, yo como ya lo tenía pues ejecutando, pues de una me abrió, pero a algunos les va a salir, ya saben, aquí les dice Launch, Iniciar, inician con sus datos en la plataforma de Design Safe. Entonces, no siendo más, entraré a lo que habíamos hecho en la clase 2 y en la segunda parte de la clase 2 habíamos creado una sección. Eso lo voy a abrir aquí. Habíamos hecho la sección de esta viga. Entonces, veamos brevemente repasemos qué hicimos. Inicializamos nuestro modelo, definimos unas propiedades no lineales para el concreto y para el acero, definimos una sección de fibras y llegamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces lo siguiente que queríamos hacer era, a esta sección vamos a hacerle entonces un análisis de momento curvatura. Vamos a tomar la sección y la vamos a ir rotando con incrementos de curvatura hasta que llegue a su capacidad máxima. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para eso, voy a tener que crear varias cosas. Lo primero que tengo que hacer es definir el patrón de cargas que está aplicado a esta sección. Entonces, vamos acá y empecemos. Entonces vamos a colocar aquí una celda nueva y aquí vamos a empezar a definir nuestro análisis de momento curvatura. Entonces, para hacer ese análisis, ustedes saben que la capacidad de una sección depende, además del refuerzo y de la geometría y de los materiales, depende del nivel de carga axial al que la sección esté sometida. Para el caso de esta viga, vamos a asumir que no hay carga axial en la sección, es decir, que la carga axial es cero y que por lo tanto no nos interesan, digamos, esos efectos de interacción carga axial. Sin embargo, para hacerlo de manera general, voy a definir una variable aquí que se llame P
que va a ser la carga axial, y le voy a definir el valor de 0. Esto para que nos quede un algoritmo que nos sirva para cualquier tipo de carga axial. Voy a colocar aquí, esto es la carga axial en la sección. Siguiente que vamos a hacer entonces es usar esta sección en un elemento. Entonces, ¿cuál es la idea de un análisis de momento curvatura? Lo que queremos tomar es una sección infinitesimal, es decir, una sección pues, de longitud 0, un elemento de longitud 0. A ese elemento de 0 longitud le vamos a asignar la sección que creamos y vamos a aplicarle momento de manera incremental. Es decir, va a ser como una especie de análisis de pushover para los que están familiarizados con el concepto de pushover, pero se lo vamos a hacer a un elemento de longitud 0. Así que lo resultante va a ser un diagrama de momento curvatura. Básicamente, como esto que ustedes ven aquí. Voy a abrir esta imagen. Y este es el mismo ejemplo que nosotros estamos, digamos, o el mismo procedimiento que vamos a realizar. Están todos viendo ahí la imagen, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a crear un elemento, así como lo ven aquí, donde esta longitud o esta distancia que hay entre el nodo 1 y el nodo 2 es 0. ¿De acuerdo? Y a ese elemento le vamos a asignar la sección que nosotros creamos. Vamos a tomar el nodo 1 y lo vamos a empotrar, y el nodo 2 lo vamos a dejar libre para que rote y se desplace horizontalmente. Y aplicaremos momento de manera incremental. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a seguir. Nos vamos a ir entonces acá. Y una vez, lo primero que vamos a hacer entonces es a crear esos dos nodos. Entonces voy a crear un nodo, voy a llamar el nodo 1, en las coordenadas 0, 0. Estas coordenadas son arbitrarias. Y el nodo 2 lo voy a crear también en las mismas coordenadas. Ahora vamos a decirle, esto de aquí es nodos. Vamos a decirle las restricciones, que esto se nos estaba olvidando la clase pasada. La restricción del nodo 1 es que no se va a mover en ninguna dirección ni va a rotar. Recuerden que habíamos hecho este análisis en 2D, por aquí si no lo recuerdan, y por eso solo tengo tres tipos de restricción, 2 desplazamientos y un giro. Y el segundo, le vamos a decir, en X puede moverse, en Y no, y en Z puede rotar. ¿Por qué no le permitimos desplazamiento en Y? Porque como es un elemento de longitud 0, cualquier desplazamiento en Y va a ser un efecto de cortante, y nosotros aquí estamos interesados en rotación pura de la sección. Entonces, por eso estamos colocando esto. Muy bien, ya hemos creado los nodos, ya hemos creado las restricciones, y nosotros anteriormente pues habíamos definido nuestra sección con nuestras propiedades del material. Entonces, habiendo definido eso, podemos ya crear de un elemento de longitud 0. Ahora, ¿elementos de longitud 0 en OpenSys hay? Sí, y se usan para varios propósitos. Uno es para realizar este tipo de análisis de momento curvatura, pero también se pueden utilizar para definir resortes. Entonces, esa es otra posible aplicación. El que nosotros necesitamos para este caso es un elemento que se llama Zero Length Section. Pues traducido, una sección de longitud 0. Es exactamente lo que estamos buscando. Ese elemento yo le tengo que asignar una etiqueta, ya lo hemos visto, o sea, un número que me lo identifique. Entonces, este va a ser el elemento 1. Lo siguiente siempre es en estos elementos en que nodo inicia y en que nodo termina. Entonces estaríamos hablando de los nodos 1 y 2. Y lo último es cuál es la sección que se le va a asignar a ese elemento. Entonces, en este caso,
la sección que le vamos a asignar es la sección que creamos acá, la sección 1. Noten que algunas cosas que habíamos aprendido no están presentes en este tipo de elemento, como la transformación geométrica. ¿Por qué? Porque la transformación geométrica aplica para elementos que tienen una longitud asignada, pero esto es un elemento de longitud 0. Entonces, no sufre de los efectos de esta transformación geométrica. Ya que hemos creado el elemento, entonces ahora, suponiendo que tuviéramos alguna carga axial presente, vamos a crear un patrón de carga axial. Entonces, ¿cómo era que se creaban los patrones de carga? Yo primero definía una función, ¿verdad? Para mi carga. Usualmente hemos definido esta función como constante. En este caso, para asegurar la convergencia, voy a definir la función como lineal. Es decir, voy a aplicar la carga axial de manera incremental hasta que llegue al valor que yo le definí. En este caso, como es 0, no importa, pero para el caso de una columna, conviene no aplicar la carga axial totalmente de una en este tipo de modelos no lineales, sino hacerla en una serie de pasos en donde voy incrementando la carga por fracciones. Entonces, eso es lo que significa que es una función lineal. Ahora, el patrón va a ser una carga que no es dinámica, es una carga estática. Entonces, pues, plane, y ese patrón es el patrón 1 y tiene asignado la función 1, que fue la que definí acá, en la línea anterior. Estas dos líneas van a siempre ir de la mano. Finalmente, entonces decido cuál es mi carga axial. Entonces, si me voy acá al esquema que tengo, la carga axial estaría aplicada en X, ¿cierto? Entonces, nos vamos aquí y decimos, voy a cargar, load es para cargar un nodo en específico, el nodo que tiene la carga axial es el nodo 2, esa carga axial vale P, y en las demás grados de libertad, ese patrón no tiene, la carga gravitacional no me aporta más nada. Ya he definido cualquier carga axial que haya. Ahora debo crear el análisis. Entonces, usualmente lo que hemos estado haciendo es definir el análisis simplemente como análisis de tipo static y dejando que el programa nos seleccione las demás opciones por defecto. Hoy, como contamos con un poco más de tiempo, vamos a tocar un poquito el tema de cuáles son las opciones de análisis. Entonces, una de las primeras era los constraints, que esta es la manera en la que el programa va a tomar las restricciones y va a operar con ellas. Para la mayoría de los casos, Plane funciona muy bien, pero existen algunas condiciones como cuando tenemos diafragmas rígidos, que aquí todavía no hemos definido eso porque no nos hemos ido a un análisis dinámico, pero cuando tenemos una definición de diafragma rígido, debemos cambiar este tipo de constraint. ¿Por qué? Porque lo que hace el diafragma rígido es eliminar básicamente algunos grados de libertad en el sistema y yo tengo que especificarle a OpenSys qué tiene que hacer con esos grados de libertad eliminados. La otra opción que usualmente también funciona muy bien con Plane es la forma en cómo él numera los grados de libertad. La tercera es cuál va a ser la forma en que él va a resolver los sistemas lineales que se forman, los sistemas matriciales que se forman en análisis estructural. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos allá en álgebra lineal, lo que hacíamos era que usábamos Gauss-Jordan para resolver sistemas lineales o sacábamos cofactores. Aquí, esto es la estrategia numérica. Entonces, la que para la mayoría de los casos va a funcionar es Van General, que va a asumir
que la matriz que se forma es una matriz que se concentra todos los valores en la banda central y que hay algunos ceros hacia las esquinas. Finalmente, nos quedan dos. Uno es, ¿cómo decido yo que el análisis convergió? Esto es importante porque como el problema no es lineal, entonces nos toca iterar para hallar una solución numérica. Y cuando itero, la idea es tratar de llegar a que algo o darle solución a una ecuación y buscándole un cero. Entonces, el problema aquí es que tenemos muchas cosas que nos gustaría que llegaran a cero. Por ejemplo, una podría ser que el equilibrio se mantenga. Entonces, yo puedo decir, usted va a terminar el análisis cuando, después de tantas iteraciones, haya logrado encontrar equilibrio. Esa es una. La otra es, usted va a terminar el análisis cuando, después de variar ligeramente las deformaciones, ya las deformaciones unitarias no cambian significativamente. Entonces, allí vamos a definir que ahí hubo convergencia. Una tercera opción sería la energía que hay en el sistema, en fin. Casi todas funcionan bien, todas las que le mencioné. Yo voy a dejar aquí una que es la que viene por defecto, que es el incremento en la energía. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de test y cuando estemos haciendo el pushover les mostraré otras opciones que también funcionan bien. Adicional a decirle qué es lo que él va a medir o qué es lo que va a tratar de volver cero, yo tengo que definirle una tolerancia. Entonces, en este caso, yo voy a usar una tolerancia de 10 a la menos 6. Y le debo dar un número de iteraciones máximas. Entonces, yo aquí voy a colocar 30, digamos. Finalmente, defino el algoritmo de solución y hay muchos algoritmos de solución. Entonces, si yo me voy aquí a la página de OpenSys, que es donde siempre hemos estado revisando todas nuestras opciones, aquí en Analysis Commands, hemos hecho todo esto que les he mencionado y lo único que nos falta es el algoritmo y el integrador para finalmente analizar. Entonces, cuando nos vamos a los tests, que fueron de los que yo les estaba hablando ahorita, les decía que aquí todas estas opciones, yo utilicé este de aquí, que me pide una tolerancia y un número de iteraciones máximas. Ahora, para el algoritmo lineal no nos sirve porque este es un problema pues no lineal el que vamos a resolver, momento curvatura. Entonces, no nos sirve el algoritmo lineal. Tenemos todas estas opciones de algoritmo. Yo voy a usar Newton, que es el que, digamos, el más famoso de todos. Y Newton lo que hace es que usa Newton-Raphson para resolver el problema. Hay algunas ocasiones en las que no nos conviene usar Newton-Raphson, que son aquellas en las que, digamos, quizá tengo pendiente cero o para un problema muy grande donde sacar la inversa de la matriz puede consumir muchos recursos. Pero en este caso, pues tenemos un resorte, es un problema muy sencillo numéricamente, entonces voy a mantenerme con Newton. Entonces, básicamente, ahí ya definí todo, excepto el integrador. ¿Qué es el integrador? El integrador es lo que le va a decir a OpenSys cómo él va a avanzar paso a paso en el problema, porque nosotros ahora no vamos a... El problema que queremos resolver ahora no es el de aplicar una carga y obtener de entrada un desplazamiento o unas reacciones, sino que ahora la queremos ir incrementando de a poco. Es decir, que tenemos que aumentarla paso por paso y obtener unas deformaciones paso a paso. Y la manera en cómo él avanza de un paso a otro, eso se define en el integrador. Entonces, hay varios tipos de integradores dependiendo de si el problema es estático o si el problema es dinámico. Para que tengan una idea de a qué me refiero, fíjense que cuando el problema es
transient o que depende, es dinámico, que depende del tiempo, uno de los famosos que aparece es el método de Newmark. Entonces, eso es el integrador, cómo voy de un paso a un paso siguiente. Para el caso de estático, también tenemos una serie en los que, por ejemplo, load control es yo conozco la carga a la que yo quiero llegar y voy aumentando esa carga aplicada paso a paso. Displacement control es yo conozco el desplazamiento al que quiero llegar y voy aumentando los desplazamientos paso a paso. Los demás cambian el desplazamiento y la carga de manera conjunta y sirven para problemas más complejos. El primero, para el caso en el que queremos aplicar la carga axial, no funciona bien porque nosotros sabemos cuál es la carga axial que queremos ponerle a la sección y la queremos aplicar de a pasos. El segundo nos sirve para cuando yo no conozco la capacidad de carga, pero sí a la deformación a la que quiero llegar. Nos va a servir cuando vayamos a hacer momento curvatura ahora. Entonces voy a usar load control para aplicar la carga axial, que pues es 0 en este caso. Y esa carga axial a mí me interesa, digamos, aplicarla en un cierto número de pasos. Voy a definir aquí anteriormente un número de pasos, lo voy a decir 10. Y voy a decir, usted me va a incrementar la carga axial en una cantidad 1 sobre n steps. Lo que quiere decir que en fracciones de 10%, básicamente. Voy a aplicar mi carga axial, supongamos que mi carga axial era 200 kilonewtons, entonces voy aplicando 20, 40, 60, así. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Ya esto lo había definido, que era que el análisis era estático, y entonces ya puedo proceder a analizar. Suenan como que son muchas cosas que hay que definir previamente, pero para la mayoría de los casos, este esquema de aquí funciona. Entonces, por eso yo en las anteriores no lo había definido, o ustedes lo pueden definir y siempre copiarlo y pegarlo, porque para muchos casos basta. Entonces, ahora voy a analizar 10 pasos, es decir, voy a llevar la carga de 0 hasta el valor de P, y eso va a definir el análisis gravitacional. Si el análisis gravitacional funcionó bien, entonces vamos a ponerle que nos imprime un mensaje que diga carga axial aplicada. Y si no funcionó, podemos decirle error al aplicar carga axial. Entonces, y finalmente, vamos a eliminar este análisis. Cuando eliminamos el análisis, no estamos eliminando los resultados, solo eliminamos las definiciones que hicimos anteriormente de constraints, number, esto. Voy a crear una copia de esto, o vamos a guardarlo con otro nombre. Bueno, igual esto es de la clase 2. Vamos a sobreescribirlo, no hay problema. Lo ejecutamos y si todo lo hicimos bien, deberíamos tener, vamos a ver si no hubo un error por aquí al comienzo, parece que no. Listo, tuvimos carga axial aplicada. Adicionalmente, ahora entonces vamos a aplicar el momento de manera incremental. Para ello, una de las primeras cosas que le digo al análisis es la carga axial o todas las cargas que había definido anteriormente, en este caso la carga axial, mantenga la constante ahora. ¿Por qué? Porque nosotros la habíamos definido inicialmente como que incrementara de manera lineal y si no colocamos este comando, cuando sigamos haciendo más pasos de análisis va a querer seguir aumentando esa carga axial. Ya a nosotros no nos interesa aumentarla más porque ya llegamos a la carga que queríamos aplicar. Bien.
Voy a revisar un momento. No hay preguntas todavía. Muy bien. Entonces, este comando es importante para eso, para decirle que ya la carga axial no se va a aumentar más. Ahora, vamos a decirle, si el análisis que hicimos anteriormente funcionó, recordemos que la función analyze lo que hace es que me retorne un número que si es 0, todo bien, y si no, falló algo. Entonces, si el análisis anterior funcionó, vamos a hacer análisis de momento de curvatura. Si no, no vale la pena hacerlo porque significa que la sección que estamos analizando no fue capaz quizá ni siquiera de soportar la carga axial o algo hicimos mal anteriormente. Entonces, nuevamente vamos a definir lo mismo que hicimos acá, pero ahora no lo vamos a hacer para la carga axial, sino para el momento que vamos a aplicar. Entonces, definir patrón de carga. Definimos nuestro patrón de carga. Voy a copiar esto que está aquí porque la estructura es idéntica, pero cambiaré el patrón a otra etiqueta para que no se confunda con el de la carga axial. La voy a llamar 2 ahora. Listo. Ahora, si volvemos aquí a la imagen, en el grado de libertad 3 me interesa aplicar el momento. Como voy a aplicar el momento de manera incremental, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar un momento de referencia que valga la unidad y OpenSys me va a devolver después del análisis por qué factor debo yo multiplicar esa carga de referencia para que se dé el desplazamiento que yo quiero, o en este caso la Ingeniero, rotación que yo quiero. Entonces, ¿sí? ingeniero, disculpe, es que no se ve la pantalla, está toda negra. ¿Está toda negra la pantalla? ¿Desde qué momento está negra la pantalla? Desde que iba a ver si habían Eh, preguntas. ok, gracias por notificar. Vamos a ver qué sucedió aquí. A ver ahora. Está... ¿Se ve ahora? Aún no se ve. Voy a tener la presentación, voy a presentar nuevamente. ¿Qué hay de ahora? Listo, ahora sí. Muchas gracias. Entonces voy a repetir. Ustedes me dicen que desde que iba a revisar si habían preguntas. Es decir, ¿esto lo alcanzaron a ver? Cuando definí la carga axial como constante, ¿eso se alcanzó a ver? Sí. Después de eso lo que les decía era, voy a repetirlo. Si en el caso anterior, el análisis anterior funcionó de manera perfecta, ahora vamos aquí a la imagen a aplicar el momento de manera incremental. Entonces, para aplicar el momento de manera incremental, voy a aplicar en ese grado de libertad un momento con valor de 1, valor unitario. Y le voy a pedir a OpenSys que haga el análisis y él va a calcular por qué factor debe multiplicar ese momento de referencia o esa carga de referencia, porque no tiene que ser solo con momento, con cualquier tipo de análisis, para que la viga, o en este caso la sección, llegue a una rotación dada. Entonces, como el momento que defino de referencia vale 1, el momento o la capacidad de la sección va a ser el factor por 1, o sea, el mismo factor. Entonces, por si eso es un enredado, nos daremos cuenta apenas vaya yo aquí definiendo. Entonces, voy a definir una carga puntual otra vez en el nodo 2, pero ahora no va a ser axial, es decir, no va a ser en X, no va a ser en Y, sino que va a ser un momento de referencia que vale 1.
Muy bien. Tengo que definir ahora nuevamente este objeto de análisis porque le había dado wipe, pero ahora se lo debo definir para el análisis de momento curvatura, no para el de carga axial. Entonces, algunas cositas van a cambiar respecto a lo que hicimos anteriormente. ¿Qué va a cambiar? Entonces me voy a copiar acá. Voy a pegar esto. No va a cambiar el tipo de constraint enumerator que vamos a usar. Tampoco vamos a cambiar el sistema. Ni vamos a cambiar el tipo de test. Lo único que voy a hacer es que voy a incrementar un poco el número de iteraciones en el test a 100. Simplemente porque como el problema ahora es más complicado numéricamente, probablemente requiera algunas iteraciones más. El algoritmo, vamos a ver cómo nos va con Newton. Si con Newton no nos converge o tenemos dificultades, podemos pasarnos a cualquiera de los otros algoritmos que están disponibles. Lo siguiente es que ahora ya no voy a aplicar una carga en un número de pasos, sino que voy a aplicar un desplazamiento en un número de pasos. Entonces vamos a definir, en este caso, cuál es la curvatura a la que queremos llegar en el análisis. A nosotros nos interesa llegar hasta el nivel de curvatura último, cuando ya la viga no soporte más, para decir, ok, ese es el nivel de curvatura, que pues no lo conocemos. Pero pues podemos hacer un estimado de cuál podría ser lo máximo que esa sección podría resistir. Para eso, yo me voy a agarrar de una definición sencilla, y es que puedo estimar la curvatura de fluencia de la sección de manera aproximada como el esfuerzo de fluencia en el acero entre 0.7 veces el peralte de la sección. Eso usualmente me da la curvatura de fluencia, así números gruesos. Entonces me voy a ir 20 veces esa estimada curva de fluencia y voy a tratar de llegar hasta allá. Esto no se tiene que hacer así. Yo aquí le puedo poner simplemente, ¿sabe qué? Yo quiero llegar a una curvatura de 0.03 y ya sobre metro. Recuerden que la curvatura está en unidades sobre longitud, pero decidí hacerlo de esta manera para tener un número en mente. Ahora, ya sé que quiero llegar a ese nivel de curvatura. La pregunta siguiente es, ¿en cuántos pasos? Entonces, voy aquí para hacer pasos pequeños, voy a hacer un análisis de 1000 pasos. Entonces, básicamente aquí vamos a hacer 1000 análisis, uno detrás de otro. Lo otro que va a cambiar es que ya no es load control, porque ahora lo que yo controlo o mi objetivo es llegar a una rotación en este caso. Entonces, vamos a usar displacement control. Displacement control me va a pedir varias cosas. Voy a borrar aquí para que nos vayamos a las opciones. Eso recuerden que está en el integrador, displacement control. Listo, siguen sin haber preguntas. Bien. Displacement control que me pide un nodo donde yo voy a controlar ese desplazamiento o rotación, en qué grado de libertad lo estoy controlando en mi objetivo y cuál es ese delta paso en el que voy. Digamos, quiero llegar hasta cuando hicimos para el caso de la carga axial, dijimos quiero llegar a una carga aumentándola en fracciones de tanto. Aquí quiero llegar a una rotación llegando en tanto, haciéndolo en tantos incrementos. El resto de aquí para acá es opcional. Entonces voy a copiar esto para tenerlo aquí de referencia. Me lo llevo para acá. Y decimos, ¿cuál es el nodo que nos interesa hacer que rote? Según nuestro modelo, el nodo 2. ¿En qué grado de libertad? Pues es la rotación la que estamos tratando de controlar. Entonces, el grado de libertad 3. En cuanto, aquí no es el número de pasos, sino el delta paso o el delta rotación. Entonces, si yo quiero llegar a una curvatura máxima de tal valor y quiero llegar en 1000 pasos,
entonces ese delta paso es simplemente la división de las dos cosas. Una vez que ya hemos definido esto, ahora sí podemos proceder a hacer el análisis. Ahora, como este es un análisis no lineal, si yo le doy simplemente analizar de la manera en cómo lo definí, existe la posibilidad de que el análisis no termine y falle por causa de problemas numéricos. Así que usualmente usamos una estrategia en la que si no nos llega a converger, cambiamos alguna opción para que converja. Antes de darle el análisis, yo debo decirle a OpenSys qué quiero que él me guarde o cuál es la información que me gustaría recuperar. En casos anteriores hemos estado revisando desplazamientos, hemos estado revisando fuerzas, reacciones, pero como no eran análisis que se aplicaran paso a paso, esa información se la pedíamos directamente a OpenSys con un comando. Aquí, como necesito hacer un análisis de muchos pasos y quiero guardar el resultado de cada paso, vamos a utilizar algo que se llama recorder. Y el recorder lo que hace es que la respuesta que yo quiero guardar me la va a guardar en un archivo que yo le especifique para yo después procesarla. Entonces, una de las cosas que me interesa guardar es esa carga que él está aplicando. Me interesa guardar el factor por el que la tengo que multiplicar y me interesa guardar la rotación de este nodo, que por ser un elemento de longitud 0 va a ser igual a la curvatura. Entonces, esas dos cosas quiero guardarlas y las puedo guardar usando este comando. Entonces, escribiré recorder y digo, es un recorder de tipo nodo. Hay varios tipos de recorders y si ustedes quieren saber, digamos, todos los que hay disponibles, en Output Commands, ustedes ven aquí la opción Recorder y están todos los tipos de recorder disponibles. Yo estoy usando un Node Recorder. Tienen demasiadas opciones. Entonces, yo les voy a especificar aquí cuáles son las que a nosotros nos sirven. Simplemente porque ustedes leen esto y se pueden llegar quizá a confundir. Entonces, o si no, si pueden buscar Recorder OpenSys y ustedes van a encontrar ejemplos que son más amigables, pero en TCL, que es el otro lenguaje en el que uno puede programar OpenSys. Entonces aquí ustedes van a encontrar por acá algunos ejemplos que creo que ayudan más. Sin embargo, hoy confíen en mí, la estructura de este recorder nos sirve para la mayoría de los casos en los que quiero hacer un análisis incremental. Entonces yo le digo, para el nodo, si me interesa información de un nodo específica, voy a guardar un archivo con este nombre y le decidí poner este nombre simplemente para poder reconocerlo después, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran y la extensión del archivo también puede ser la que quieran. A mí me gusta que los resultados se guarden como una extensión .out para después todo lo que termine en .out, yo sé que son resultados. Entonces, le acabo de decir, fíjense, le acabo de decir, es un recorder de tipo nodo que se guarde en este archivo, pero que me va a guardar. Entonces, en la primera columna le voy a decir que me guarde tiempo. En este caso, como es un análisis estático y no dinámico, el tiempo para OpenSys en realidad va a ser ese factor que él está calculando por el que debe multiplicar el momento para obtener la capacidad de la sección. Entonces, por eso le digo que me dé tiempo directamente, porque ese tiempo en realidad es, para este caso, el momento que yo quiero aplicar. Para un análisis dinámico, el tiempo es realmente el tiempo, 1 segundo, 2 segundos, el tiempo que ha avanzado el sismo. Pero en este análisis estático es eso. Entonces me voy a aprovechar de esa definición y le pediré que la primera columna del archivo sea eso.
Lo siguiente es, le voy a decir, sabe que para el nodo 2, en los grados de libertad, va a quedar un poco largo, entonces voy a darle enter para que se aprecie mejor. En los grados de libertad 1 y 3, que son 1 y 3, desplazamiento axial, rotación del centroide, le voy a pedir desplazamiento. Es decir, le voy a pedir qué está experimentando en los grados de libertad 1 y 3. Es un comando largo, pero nos va a guardar esa información que nosotros necesitamos. Y por eso fue que llamé el archivo momento strain curvature, para yo poder ver, recordar que la primera columna es el momento, la segunda columna es la deformación unitaria y la tercera columna es la curvatura. Una vez que ya hemos hecho eso, entonces vamos a decirle, bueno, vamos a hacer un análisis paso a paso. Y le vamos a decir, mientras el desplazamiento en el tercer grado de libertad del nodo 2, es decir, mientras la rotación del nodo 2 sea menor o igual que esa curvatura máxima a la que queríamos llegar, usted va a continuar analizando. ¿Y qué vamos a decirle? Vamos a decirle OK igual a OpenSys Analyze. Es decir, vamos a analizar un paso cada vez, un paso cada vez. Y lo que vamos a decir es, vamos a revisar si por alguna razón, después de finalizado un paso, OK, no nos dio 0, entonces vamos a decirle break. Y eso lo que va a hacer es que va a detener el análisis. Y vamos a, antes de que detenga el análisis, decirle, ¿sabe qué? El análisis de momento curvatura falló. Si cuando termine el while no hubo break, entonces OK tiene que ser igual a 0. Entonces en ese caso le voy a decir, si OK llega a ser 0, por favor imprima al finalizar todo que el análisis terminó exitosamente. Adicional a decirle que el análisis falló, voy a pedirle que me diga en qué rotación falló para verificar. Quizá no fue capaz de llegar hasta esta rotación sencillamente porque la sección no es capaz de llegar hasta allá y no porque haya un problema en el análisis. Entonces le voy a pedir que me diga también a qué nivel de rotación fue capaz de llegar. Y lo que les dije después, siempre hacemos al final un wipe análisis para borrar todas esas definiciones que hicimos anteriormente. Y finalizamos con un OpenSys.remove recorders para que los archivos que él abrió acá para guardar la información se cierren. Si no hacemos eso, OpenSys nos va a dar problemas después para cargar los archivos porque él todavía los tendrá abiertos. Entonces habrá allí un conflicto. Ahora, finalmente, si todo funcionó bien, voy a graficar los resultados. Para ello, voy a cargar usando load.txt el mismo archivo donde se guardó la información. Voy a crear una nueva figura. Y en esa nueva figura voy a graficar la columna tercera, que es la curvatura, y la columna primera, que es el momento. Pero recuerden, fíjense que guardé esto en la variable MEK.
Recuerden que en Python se cuenta desde 0, así que la tercera columna en realidad es la número 2 y la primera columna es la número 0. Esto es la estructura básica. Ahora entonces después empezaremos a hacer cosas si queremos ponerle más arandelas, pero esto es lo más básico que podemos hacer. Vamos a correr todo a ver si no hay algún tipo de error, no se nos haya olvidado alguna cosa. Aquí nos dijo que el análisis terminó exitosamente. Entonces, esa estructura básica que le dimos funcionó. Ahora aquí lo que podemos hacer es afinar detalles o pedirle más información. Uno de los detalles que yo afinaría respecto al modelo es que la vez pasada definimos las propiedades de los materiales muy rápidamente. Sin embargo, para la clase de hoy me tomé el trabajo de revisar el documento del ingeniero Torregrosa, en donde él definía cuáles eran las propiedades de los materiales para esa sección en particular y eran diferentes de las que habíamos especificado aquí. Entonces, con el fin de mantener la misma línea de analizar el edificio lo más parecido a lo que hizo el ingeniero Torregrosa, vamos a colocarle aquí las propiedades que se especificaron. Entonces, en el trabajo, en esa tesis, ellos usaron en realidad 41 megapascales y no 28. Y para 41 megapascales se espera que este número, que es en donde llegue el pico, ya no sea 0.002, sino más cercano a 0.003. Entonces, eso es uno de los cambios que les propongo que hagamos en las propiedades del concreto. Voy a revisar aquí si no hay preguntas. No, no hay preguntas todavía. Muy bien. El otro cambio es el valor de ETS. Si ustedes no recuerdan, buscaré por aquí. El Concrete O2 era un modelo de material que es el modelo que estamos usando, en donde el ETS es la pendiente de caída, la pendiente de caída en tracción después de que alcanza la resistencia máxima. Este valor realmente toca medirlo experimentalmente y revisando el trabajo nuevamente en aquella tesis. Entonces, para tener los resultados, ellos usaron aquí que fuera igual exactamente al mismo módulo de subida, es decir, cae con la misma forma con la que sube. Entonces, estoy haciendo estos cambios simplemente para que obtengamos la misma respuesta. Si yo corro todo nuevamente, ahora aquí van a notar que hubo un cambio y era que había un pico aquí extraño, ya no aparece. Y esto aquí es en el momento en que la sección se agrieta, hay una pérdida de capacidad porque la sección se agrietó y luego la recupera y finalmente fluye. Aquí quiero entonces hacer algunas modificaciones más para obtener más resultados, pero antes me gustaría saber si hay preguntas respecto a lo que se hizo. Este gráfico nos está mostrando la capacidad de momento de la sección contra la curvatura. Voy a revisar aquí en Meet. ¿Cómo puedo especificar la ubicación del archivo .out? Bueno, si ya tienes creada una carpeta donde quieres guardar tus resultados, supongamos que esa carpeta se llama resultados, pues antes puedo escribir aquí resultados y se va a guardar de la siguiente manera. Él entiende rutas relativas o podrías colocarle toda la ruta del archivo donde quieren guardar. Yo usualmente lo hago de manera relativa, es decir, trabajo todo en la misma carpeta y los resultados, creo una carpeta que se llama resultados y allí voy guardando todo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, no parecen haber más preguntas todavía. Entonces,
Listo, aquí sacamos un momento de curvatura, pero esto lo puede hacer cualquier tipo de software sin la complicación de la programación. ¿Qué más podemos sacarle a OpenSys? Entonces, recuerdan que nosotros definimos esta sección por fibras y la discretizamos aquí. Un ejemplo de cómo sería esa discretización. Y yo les decía, yo a cada varilla o a cada pedacito de concreto yo le puedo pedir esa información. Y efectivamente, como ejemplo, voy a pedirle la información de la curva esfuerzo de formación o lo que experimentó las fibras más extremas, es decir, la más extrema en compresión y la más extrema en tracción. Otro de los cambios que voy a hacer es que habíamos definido ese día 10 fibras, es decir, habíamos dividido los 55 centímetros de altura de la sección en 10 fibras, pero 10 fibras puede ser un número muy pequeño para lo que nosotros queremos hacer. 20 es un número más apropiado. ¿Cómo sé que 20 es un número más apropiado? Porque cuando realizamos el análisis que vamos a hacer ahora, lo que uno puede hacer es, como esto es tan rápido, uno puede hacer un análisis de sensibilidad y llega un número de fibras en el que ya no, la respuesta ya no varía significativamente. Entonces uno dice, este es el número. Y ese análisis brevemente, porque miren que nosotros corrimos esto en unos segundos, y 20. Entonces, 20 funcionó para este caso. He escuchado que, y también visto en la literatura, que de 15, 16 en adelante también va bien. Entonces, para agilizarnos un poco, tengo los comandos ya aquí escritos de lo que quiero hacer. Los iré pegando y describiendo qué significa cada uno. Entonces, este que les voy a pegar aquí es... bueno, algo que de pronto no mencioné y que es importante es que el recorder siempre se debe definir antes de iniciar el análisis. Nunca después, porque si no, pues él no va a guardar nada. Yo siempre antes de hacer cualquier tipo de análisis, pues debo decirle qué información quiero guardar. Miren que yo no hice nada con la carga axial, o sea, yo no guardé esa información, no me interesaba, entonces por eso no definí recorders por allá. Ahora, esta es la estructura de un recorder y voy a escribir aquí, voy a cambiar esto para que para ayudarme con la explicación. Muy bien. El otro tipo de recorder que puedo hacer es un recorder en el que puedo pedirle qué es lo que está viendo, cuáles son los esfuerzos y las deformaciones en una fibra en específica. Ese recorder tiene una estructura más larga y por eso lo acabo de copiar y pegar aquí. Disculpen. Una estructura más larga y es un recorder ya no de tipo nodo, sino es de tipo elemento. ¿Por qué? Porque a los nodos... El celular aquí está molestando, apaguemos esto. Ya. Muy bien. Nuevamente, lo que decía. ¿Por qué un recorder de tipo elemento y no de tipo nodo? Porque la sección que nosotros creamos se la asignamos fue a un elemento como tal. En este caso, un elemento de longitud 0. Entonces, esa es la razón por la que el tipo de recorder cambia. Pero miren que la estructura que sigue más o menos es parecida. Es decir, él me va a pedir un archivo donde quiero guardar la información. La siguiente columna le puedo especificar. Yo siempre dejo tiempo activado por defecto. Y luego, en vez de decirle el nodo, pues lo que le digo es, escribiendo L al principio, le digo el elemento. Luego, ¿cuál es la sección del elemento? En este caso, ¿por qué me pregunta cuál es la sección? Porque un elemento puede tener asignadas varias secciones a lo largo de su longitud. Y luego me pregunta
específicamente qué fibra de la sección quiero, es decir, si esta, y la manera en que me lo pregunta es a partir de coordenadas. Él me dice, pregunta, ¿cuáles son las coordenadas de esa fibra que buscas? Para ayudarme con la búsqueda, dime de qué material es la fibra. ¿Por qué? Porque en las mismas coordenadas, en las cercanías, puede estar esta fibra de concreto y esta de acero. Y la respuesta, pues, los esfuerzos que van a ver cada una o las deformaciones van a ser diferentes. Entonces, por eso me pregunta el material. Y finalmente le digo, lo que quiero guardar es esfuerzo de formación. Entonces, aquí nosotros en esta viga tenemos definidas, yo voy a pedir para 4 fibras. Voy a pedirle para una fibra acá arriba de concreto, para una fibra acá abajo, para una barra de acero arriba y para una barra de acero abajo. Recuerden que la sección que hicimos fue la de la derecha, pero tengo un ejemplo aquí de discretización de una sección un poco diferente. Entonces, para hacer eso, vamos a colocar aquí títulos a esto para claridad. Esto aquí es, se guardan, este recorder almacena momento de formación, y esto de aquí vamos a colocarle esfuerzo de formación unitaria. Entonces, ¿en qué archivo lo queremos guardar? Entonces vamos a llamar a este archivo, por ejemplo, material 1, y voy a escribir aquí top. Entonces, nuestro material 1, nosotros lo habíamos definido por aquí, es el concreto, y voy a pedir la fibra de arriba de concreto. De la manera en que estamos haciendo el análisis, la fibra de arriba en concreto debe estar en compresión, que son las fibras que están por acá, y las fibras de abajo deben estar en tracción. Entonces, fibra de concreto es lo que estoy pidiendo. A mí me gusta guardar todo esto como punto out. El elemento, pues, es el elemento 1, así lo llamamos. Y este es el único detalle. Para cualquier todo tipo de elemento yo le debo definir la sección. Pero para los elementos que son de 0 longitud, solo para ese caso, esta línea obligatoriamente se debe saltar. Es algo que está escrito en una parte bien escondida, lamentablemente, pero así está. Y dice básicamente, nota, para los elementos de 0 longitud que solo tienen una sección y más nada, no hay que identificar cuál es la sección. Entonces, esa es la única razón por la que aquí voy a borrar esto. Si no, debería ser. Después, las coordenadas. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos definido todo respecto al centroide? Entonces, si esto tiene una altura h, pues me interesa una coordenada y igual a h medios. En z no importa porque todas las fibras en z van a estar entonces con la misma esfuerzo de formación, así que le puedo dar cualquier valor. Entonces, coordenadas, y aquí hay el otro detalle importante, es algo exclusivamente de programar OpenSys en Python, y es que después de que toda la información que venga después de elemento se debe dar entre comillas. Toda la información, es decir, como si fuera texto. Es un pequeño detalle que tiene la implementación en Python. Entonces, las coordenadas, por ejemplo, yo les dije, esta viga tiene un alto de 55, entonces 55 medios sería la coordenada que le debería dar. Pero no tenemos que darle la coordenada exacta. OpenSys va a buscar lo más cercano. Eso significa que si yo le doy una coordenada que se pasa o que se sale de la viga,
no hay problema. Él buscará desde allá la que esté más cercana a la coordenada que yo le di. Entonces, como por ejemplo, si yo aquí vengo y le digo, busque en la coordenada y igual a 1 metro y en la coordenada z igual a 0, si hago eso, lo que le estoy diciendo es en z va a permanecer aquí, o sea, z igual a 0 es esta línea central, y y igual a 1 se sale de la sección. Entonces él va a empezar, bueno, busco, encontré la que está más cerca. Entonces normalmente si no sabes la coordenada exacta o quieres tenerlo muy general, como hago yo, le doy simplemente para buscar la extrema, le doy un número muy grande que él busca lo que está más cercano. Entonces aquí le voy a poner en Y, que busque una fibra en Y que esté a 1 metro del centroide y en Z 0. Luego le debo dar el material, entonces aquí voy a, como estoy buscando concreto, le voy a decir que el material es el 1. Finalmente lo que le decía, todo lo que ven en elementos tiene que estar entre comillas. Esto mismo lo puedo hacer para el material 2. Y entonces aquí lo único que cambio es el 2. Lo puedo hacer también, no solo para las fibras de arriba, sino que las fibras que estén también debajo. Entonces voy a cambiar aquí la palabra top. Esto es simplemente para mí, para yo saber cómo se llaman los archivos. Voy a poner bot y la coordenada ya no es positiva aquí, sino que es negativa. He creado 4 tipos de recorder adicional. Antes de correr el análisis, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta respecto a esto que acabamos de hacer, que entiendo yo que puede ser un poco confuso. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, una vez que hemos hecho esto, podemos volver a correr el análisis para verificar que, pues, otra vez obtengamos que el análisis terminó exitosamente. Y ahora queremos ver qué carajos les pasó a los materiales, si fluyeron, si se mantuvieron elásticos. Entonces, vamos a cargar la información y la vamos a graficar. Entonces, aquí, dar insertar una celda abajo. Entonces, vamos a crear una nueva figura. Vamos a ver, por ejemplo, qué le pasó a la fibra de arriba del concreto. Entonces voy a hacer aquí figura. Ese archivo se llamaba material 1 más top.out, así lo había llamado yo. Entonces tomo ese archivo, lo cargo. Entonces voy a colocar aquí data del archivo es np.load.txt file. Entonces ahí guardé en data. ¿Qué hay en ese archivo? Miren, si yo me voy acá, este archivo tiene 3 columnas. La primera columna es el famoso tiempo, que en este caso yo les dije no es nada más que el momento aplicado en la sección. La segunda columna es, como el recorder lo dice, stress, es esfuerzo en la segunda columna. Y la tercera columna es deformación unitaria. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, entonces yo voy a decir, vamos a graficar. En X vamos a graficar la deformación unitaria, o sea, sería la tercera columna de data. Y en Y vamos a graficar el esfuerzo, que sería la segunda columna de data. Y vamos a, adicionalmente a eso, voy a agregar un par de líneas que estos comandos de aquí, no se preocupen si no los conocen, lo único que hacen es que me dibujan una línea vertical y una horizontal para referencia, una línea negra. Entonces voy a correr esto. Ahí está, esas son las 2 líneas que les decía yo de referencia. Y
por ejemplo, esto de aquí es lo que estuvo viendo el concreto. O sea, el concreto se estuvo cargando, pero no llegó a su pico. No llegó a su pico. Entonces, podemos aplicar más curvatura si queremos. Para el caso de, vamos a ver ahora, por ejemplo, el acero. El acero de la parte de abajo, que era el acero en tracción. Ups, perdón. Voy a correr la gráfica de nuevo. Esto fue lo que vio el acero. Entonces el acero sí fluyó y llegó a un poco más del 5%. Entonces podemos darle más curvatura si lo que nos interesa es que el concreto llegue al pico. Entonces, ¿dónde estaba la curvatura? Aquí. Aquí pusimos 20. ¿Qué pasa si ponemos 40? Probablemente 40 sea mucho. Vamos a ver. Bueno, y aquí vamos a decirle el concreto de la parte superior. Bueno, entonces miren aquí. El concreto llegó al pico y cayó, pero la sección sigue teniendo capacidad y el momento de curvatura cambió un poco la pendiente, pero no ha caído su capacidad porque aquí no hemos especificado ruptura del acero. Entonces, como no hemos especificado la ruptura del acero, el acero puede ir y seguir dándole capacidad a la sección. Por eso es que si nosotros nos vamos aquí y graficamos el acero, van a ver, llegó al 10%. Yo podría considerar que esa deformación del 10% ya es falla, por ejemplo. Voy a revisar aquí si hay preguntas. Parece que no. Entonces, vimos cómo se puede ver cada fibra. Voy a copiar de algo que ya tenía preparado aquí, donde la gráfica se veía, donde graficaba todo. Simplemente para ahorrar un poco de tiempo. Tenía algo aquí, ya tenía esto aquí preparado. Aquí no estoy cambiando nada de lo que acabo de hacer, simplemente voy a generar las figuras de todos los materiales de una. Entonces aquí tengo, recuerden que lo que le había puesto top era la fibra de arriba, lo que le había puesto bot era la fibra abajo. Entonces, como vimos, la fibra de concreto de la parte superior vio compresión, llegó a su pico, cayó. Esta es su curva de esfuerzo de formación. Aquí se llama pascales, pero esto en realidad es kilopascales. La fibra de concreto en tracción llegó a su capacidad máxima de tracción, cayó enseguida y a partir de allí se mantuvo en cero, pues el concreto no tuvo más capacidad en tracción. Y el material 2, que era el acero, en compresión se mantuvo elástico. Los que pues han hecho este tipo de análisis saben que normalmente ese acero no fluye, aunque me llama la atención que en algún momento vio algo de tracción, es decir, porque el eje neutro se estuvo moviendo, ¿verdad? Y el acero que está en la parte de abajo fluyó y llegó a una deformación del 10%, que ya yo podría definir si eso es falla. Entonces yo creo que con esto definimos básicamente lo que viene siendo un análisis de momento curvatura para una viga. Si yo le cambio la carga axial, ya no de 0, sino que vamos a ponerle, por ejemplo, 10% de F'C por el área bruta, que vendría siendo B por H, y reejecuto todo, la curva probablemente cambie, porque el comportamiento depende de la carga axial. Vamos a ver qué obtenemos. Si ven, obtuvimos una curva diferente e incluso el análisis falló antes,
Pero lo que les decía, que el análisis falle no significa que hicimos algo mal, sino que ya no fue capaz de continuar aplicando curvatura después de ese punto, después de este nivel de curvatura especificado aquí. Y eso muy probablemente se deba a que el concreto vio mucha deformación o porque miren, el acero en conversión estaba fluyendo o simplemente pusimos un límite de convergencia muy estricto. Por ejemplo, aquí nos dice, en realidad fallé porque usted me dijo que mi tolerancia era 1 por 10 a la menos 6 y yo solo fui capaz con el número de iteraciones 100 que usted me dio a llegar a este valor. Entonces, ok, bueno, si esa fue la razón, yo lo que puedo hacer es darle aquí donde le puse 100 más iteraciones o quizá ser menos estricto. Entonces, cualquiera de las dos opciones le va a permitir a este análisis continuar un poco más, porque podría ser que a nuestro juicio 3.5% en el acero de atracción y estas deformaciones de compresión realmente no representan falla como tal del material. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, si aumenta a 200, si es capaz de continuar el análisis un poco más, o si quizá tengo que jugar con la tolerancia. Vamos a ver. Entonces, lo llevamos a 200, pero después de las 200 iteraciones no fue capaz. Entonces, quizá la tolerancia la puedo cambiar un poco. Ya estas son decisiones que yo tengo que tomar con la práctica, con la experiencia. ¿No se dan cuenta? Lo que significa es que cuando se dan este tipo de casos es que el análisis que definimos es muy simple. Normalmente en lo que terminamos haciendo es que elaboramos o jugamos con los algoritmos, en fin, para lograr una estrategia de convergencia. Pero esto que les acabo de mostrar, para la mayoría de los casos, les va a funcionar. Yo tengo, por ejemplo, aquí, yo usualmente lo que hago es que empiezo a disminuir o hacer menos estricto con la tolerancia a medida que voy avanzando, porque es más difícil hacer que converja en el rango no lineal. Entonces, a veces cambio el test, por ejemplo, podemos cambiar aquí. Hay otro tipo de test que se llama Norm Displacement Increment. Ustedes lo pueden ver aquí en la lista de test. Este es el tipo de decisiones que solo el haberlo hecho muchas veces es el que de pronto da un poquito el tacto para ver qué podría mejorarse. Sin embargo, fíjense que cambiando el test, tampoco fuimos capaces de llegar a mayor convergencia, manteniendo este esquema sencillo de análisis. Entonces, yo quisiera saber, ¿hay alguna pregunta antes de continuar a la parte 2, que es la del pushover, que va a ser muy parecido a esto? Podríamos probar otro test. Sí, hay otro. Está el de Norm, me parece que es el de Norm Unbalance. Que es el de aquí, Norm Unbalance. Sí, podemos probar ese sin ningún problema, pero no creo que tampoco converja. Porque son más opciones que hay que probar. Lo que yo sospecho que está pasando es que como aquí el material del concreto es inconfinado, él está teniendo problemas para, mira, el de Norm Balance es el balance de fuerzas, es mucho más difícil de cumplir que el balance de desplazamientos. Mira que lo que se supone que debe ser menor a 1 por 10 a la menos 5 da 1,78, o sea, nunca vamos a llegar. Entonces, Norm Balance yo usualmente no lo uso porque el equilibrio estricto es muy difícil de cumplir, aunque tú podrías decir, bueno,
dado que la capacidad de momento estamos alrededor de los 1200, quizá una diferencia de 1 en el equilibrio quizás está bien. Ya esto es criterio. Dejar aquí nuevamente Energy Increment. Pero como les decía, yo lo que sospecho también es que se debe a que como no tenemos material confinado, el concreto simple está llegando a un nivel de deformación tal que le es difícil al programa encontrar convergencia por la poca capacidad que tiene el material. Quizás si tuviéramos un material más dúctil, y ustedes pueden ver, miren aquí en el momento curvatura lo que está pasando, y es que después ya empezó a haber una caída en la capacidad. Usualmente al ingeniero le interesa típicamente en dónde se da ese máximo. Entonces, de aquí para acá es un poco más de ganancia de información. Entonces, con esto voy a finalizar esto y voy a pasar a la parte 2, que era, vamos a tratar de hacer un pushover. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan el modelo lineal que ya teníamos, donde habíamos definido los elementos y todo eso y le habíamos hecho un análisis modal? Vamos a tomar las secciones de las vigas que hemos definido aquí, y ya yo me adelanté y definí también las de las columnas. No las definí muy similar a como hicimos aquí la viga, para hacerle el respectivo análisis de pushover, cambiando los elementos de elásticos a elementos con capacidad no lineales. Entonces voy a abrir el archivo que usamos la clase pasada, que este era clase 2, parte 1. Y habíamos hecho esto. Aquí está igual. Esto es lo que hicimos la clase pasada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es modificaciones respecto a los elementos. Ya no van a ser elásticos. Entonces, en primer lugar, voy a traerme las secciones que ya yo había definido para ahorrar tiempo. Entonces, vamos a agregar aquí. Fíjense que para las secciones tuvimos que definir materiales y crear las secciones. Entonces, antes de la parte de nodos y elementos, voy a pegar lo mismo aquí. Voy a pegar una sección donde voy a colocar materiales. Y voy a crear otra sección aquí donde vamos a colocar las secciones de fibras. Es la información nueva que le va a entrar a este modelo que ya hemos definido. Entonces, en materiales, tengo aquí mi definición de concreto, que es la misma de la misma del que estaba acá, básicamente. Aparte del concreto, esto de aquí es concreto inconfinado. Para los que, digamos, han estudiado el tema del confinamiento del concreto, saben que la presencia de estribos genera un aumento en la capacidad de carga y de deformación del concreto. Eso no lo podemos modelar. Miren que nunca hemos metido información de manera directa aquí. No lo podemos modelar en OpenSys de manera directa, sino que lo que hacemos es que a los núcleos o las zonas que están confinadas por los estribos, les colocamos un material diferente. Y las propiedades de ese material, para los que tienen conocimiento del tema, ustedes saben que existen varios modelos. Está el modelo de Mander, el modelo de Scott, me parece que también existe el modelo de Priestley. Entonces, esos modelos básicamente, voy a escribir aquí para de pronto los que no están familiarizados. Los modelos lo que me dicen es, el concreto que está rodeado de estribos
tiene una capacidad o una curva diferente. Entonces aquí ellos te muestran cómo se ve una curva de un concreto inconfinado y cómo se ve la curva de un concreto confinado. A eso hacemos en OpenSys, definimos dos curvas. Entonces yo, para tratar de hacerlo un poco más realista, lo que hice fue que discreticé la sección, así como se ve aquí en el dibujo, con un material para la parte central y un material para la parte que queda por fuera de los estribos. ¿Cómo creé la parte central? Usé un patch rectangular como el que hicimos la vez pasada, y para la parte de afuera de los estribos creé 4. De tal manera que lo que hice fue que eh, dividí la sección en un rectángulo superior, un rectángulo inferior y 2 rectángulos a los lados. Eso fue todo lo que hice para poder crearla. No es muy diferente a lo que hicimos, simplemente quise ahorrarnos tiempo hoy y lo definí desde antes. Entonces aquí voy a escribir también concreto inconfinado, perdón, confinado, ya el confinado lo hemos definido, que es el concreto que va a estar dentro de los estribos, en el núcleo. Y según la teoría, como eso depende del refuerzo transversal, habrá uno para la viga y habrá uno para la columna. Entonces, para la viga, son las mismas propiedades, el mismo tipo de material. Voy a eliminar esto para no confundirlos. El mismo tipo de material, pero lo que voy a cambiar son las propiedades. Simplemente para tener en cuenta eso. Entonces, fíjense que este llegaba al pico en 41.000, el del núcleo llega un 25% más y su deformación en el pico es diferente. Entonces, son propiedades de material que estamos definiendo nada más. Y hacemos lo mismo para la columna, le vamos a asignar al núcleo su propio material. Finalmente, y el que ya sí habíamos hecho, era el acero. Le habíamos asignado estas propiedades que vemos aquí. Eso existe igual de la vez pasada. Las secciones me las voy a traer. Entonces, para facilitarme, yo lo que hice fue que definí una función que la llamé concrete section, que esta función, aunque se ven como muchas líneas, lo que estoy haciendo es lo que les dije ahorita. Para crear una sección cualquiera, creo un patch rectangular o de concreto en el medio y 4 en el perímetro, uno arriba, uno abajo, uno a la derecha, uno a la izquierda, 4 rectangulitos. Por eso ustedes ven aquí que tengo 5 patch. La vez pasada hicimos, si lo comparamos con la sección que creamos la vez pasada, lo único que teníamos era uno solo. Entonces aquí simplemente agregué más y ya. Entonces definí lo creé como una función simplemente para no tener que copiar y pegarlo varias veces. Yo les paso esto, ustedes lo pueden analizar con calma, pero creo que no es relevante para lo que vamos a hacer hoy, por eso pues ya lo traía preparado. Entonces, copio las secciones que ya había definido de manera similar a las de la vez pasada y de ahí me traje las secciones y los materiales. Hay una sección para vigas y hay una sección para columnas, aquí definido. Ahora la parte importante, los elementos. Antes entonces teníamos elementos de tipo elástico a los que según si eran columnas o vigas, le dábamos un área, un modo de elasticidad y una inercia. Ahora lo que queremos darle es una de estas secciones que está aquí arriba. Yo llamé a la sección, de viga, la llamé la sección 1. De aquí viga, la llamé la sección 1 y para la columna la llamé la sección 2.
Entonces, primer paso, esta información ya no va. Ya no le vamos a decir área y eso. En su lugar, lo que queremos es darle esa información. Entonces, ¿cómo se la damos? Aquí vamos a introducir un concepto distinto a lo que hemos aprendido anteriormente. Me voy a ir aquí a los elementos que están disponibles para que ustedes vean. Elementos de tipo viga columna, y nosotros habíamos estado utilizando este, Elastic Beam Column Element. Ahora, para un análisis no lineal, vamos a querer usar típicamente alguno de estos 4 que están aquí. Pero todos se resumen a casi lo mismo, al 5 y al 6. Entonces, el 5 y el 6, lo único que cambian es que su formulación, pero el comando es muy parecido. Para la mayoría de los casos, yo recomiendo usar Force Beam Column. Hay una razón teórica para eso que pues no voy a discutir acá, pero entonces Force Beam Column es el que vamos a usar, porque nos va a permitir asignarle secciones no lineales, no secciones elásticas. No solo secciones elásticas, pues, porque también le puedo poner una elástica si quiero. Este comando tiene esta estructura, de aquí para acá es opcional, entonces cuando yo me traigo esto para definir a mi elemento aquí, lo voy a copiar aquí arriba. La estructura es parecida. Le digo cuál es el número del elemento, cuáles son sus nodos, la transformación, que ya habíamos hablado de la transformación geométrica antes, que la creamos lineal, pero entra un parámetro nuevo que es el integration tag. ¿Qué es el integration tag? Me voy acá y me dicen, tengo que crear un objeto primero que se llama beam integration. Si hago clic aquí, me va a decir, estas son las opciones que tengo. ¿Qué es un beam integration? Aquí tengo un dibujo de un paper donde lo muestra muy claro. Imagínense que tengo una viga que va desde pues, un punto cero hasta este punto final. Y esa viga yo necesito, en análisis no lineal, resolver cuáles son las deformaciones internas a través de una integral. Yo debo hacer una integral para saber cuáles son las deformaciones de los nodos, y lo que hago es que integro las deformaciones a lo largo de toda la viga. Pero como es un análisis no lineal, esto no es una función que se pueda integrar de manera sencilla. Y yo por eso debo recurrir entonces a integración numérica. ¿Qué es la integración numérica? Parecido a lo que hicimos con las fibras, nosotros dividíamos en fibras la sección. Aquí lo que hacemos es que dividimos la columna en pequeñas secciones, pequeños rectángulos, y asumimos que la respuesta se mantiene constante en esas zonas. Y esto es lo que se conoce como el esquema de integración de la viga. Esto es exclusivo de análisis no lineal, donde la integral la debo hacer de esta manera. Entonces hay muchos esquemas de integración disponibles. Puedo hacer trapezoidal, Simpson, etc. A mí me gusta mucho Hinge-Radot, porque Hinge-Radot me permite hacer que las longitudes de los extremos que usa para integrar sean iguales a la longitud de rótula plástica que el ingeniero quiere. Que para los que de pronto ya han hecho análisis no lineal en otros programas, ustedes saben que la longitud de la rótula plástica es muy importante para definir las deformaciones en un elemento. Entonces voy a usar Hinge-Radot, pero el que tenga más experiencia puede escoger el que considere más correcto. Entonces aquí yo voy a copiar este comando, y esto lo que hago es que lo defino antes de definir el elemento. Entonces yo voy a definir dos nada más, uno para vigas y uno para columnas. No necesito más. Entonces copié el comando 2 veces. Y como todo, esta regla de integración le tengo que asignar un tag. Entonces les voy a asignar el tag 1 para las de las vigas, 2 para de las columnas, y me pide varias cosas. Si me voy aquí al comando, ellos nos dicen que los argumentos estos explicados son los mismos de este de aquí. Entonces, sec-i es una sección de fibras previamente definida para el nodo i,
o las cercanías del nodo I, o sea, para acá, para el comienzo. SecJ es lo mismo, pero para el nodo final. LPI y LPJ son esas longitudes de rótulas plásticas y SecE es para la parte de la mitad. Es decir, que si yo tengo un elemento de sección variable, la regla de integración me permite definirle hasta 3 secciones diferentes. Nosotros aquí vamos a asumir que es la misma sección, el mismo refuerzo a lo largo de todo el elemento por practicidad, pero puedo definir una sección para las rótulas plásticas y una sección para la zona central. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a decirles, para la viga la sección inicial es la 1, la sección final es la 1 y la sección del medio es la 1, y para la columna es la 2. Y las longitudes de rótulas plásticas, eso hay mucha información sobre eso en la literatura. Yo aquí por simplicidad voy a asumir que son 0.4 y 0.4. Para no adentrarme en mucho detalle, 0.4 metros, eso es unidades absolutas. Lo que estoy diciéndole es que las rótulas plásticas se concentran en D medios. Recuerden que estas son secciones de 80, de 80 centímetros de alto. Entonces, estoy concentrando o estoy asumiendo que las rótulas plásticas son de eso. Eso no significa que las secciones interiores, para nuevamente los que tienen conocimiento del tema, las secciones interiores no puedan ver inelasticidad, sino que le da simplemente mayor concentración a las de los extremos, pero puedo tener inelasticidad en las secciones del medio también. Entonces he creado esos dos objetos de integración. Voy a revisar un momento si nadie ha escrito ninguna pregunta. Dice, ¿lo vas a analizar con... muy bien, ya me acaba de preguntar Anabela, ¿lo vas a analizar con plasticidad concentrada o cómo es la formulación del elemento? Anabela, esto es plasticidad distribuida. Lo que pasa es que la regla que estoy usando, que se llama Hinch-Radot, me permite especificar como usuario el peso del primer punto de integración y del punto de integración final. Pero como decía, no es que la plasticidad solo se vaya a concentrar en esos dos, puede haber inelasticidad en la zona central también, pero esta regla me permite darle la longitud del primer punto de integración que yo quiera. ¿Y estás usando formulación basada en fuerza? Exactamente, porque estoy usando un force beam column. Entonces, he creado dos tipos de integraciones, una para vigas, una para columnas, y aquí entonces lo que voy a hacer es, habíamos dicho ese día, si el tag del elemento es menor o igual a 40, es una columna. Entonces voy a crear aquí mi elemento tipo columna, es un elemento force beam column, le asigno un tag que lo habíamos llamado la clase pasada de esta forma, LTag. Nodos iniciales y finales los mismos de la vez pasada, entonces copio esto aquí y lo pego acá. La transformación geométrica, todos les habíamos asignado la 1, que era lineal. Y el tag de la integración, si es columnas, habíamos dicho que era el tag 2, que es este segundo esquema de integración de acá. Esto es diferente en TCL porque en TCL yo puedo escribir esta sección de código, se la puedo pegar directamente acá al final. En Python no, la tengo que definir primeramente y asignarle un número a esta línea de código. Entonces aquí he creado las columnas. Repito nuevamente, es una columna que tiene un número asignado, va de un nodo inicial a un nodo final, tiene un esquema de transformación geométrica y un esquema de integración. Esto mismo lo puedo copiar para la viga y lo único que tengo que hacer es cambiar el esquema de integración a 1, que es el esquema de integración de las vigas. Borro esta línea que ya no necesito y ya modifiqué mi modelo para que ahora tenga secciones no lineales. Voy a correr el análisis que hicimos la vez pasada modal para verificar que hayamos hecho todo bien. Si hicimos todo bien, deberíamos obtener periodos muy similares a los que están aquí, sin ningún tipo de error. Entonces corro otra vez el análisis de la vez pasada, vamos a ver, no tiro ningún error por ninguna parte, y el periodo varió un poco. ¿Por qué varió un poco? Porque modificamos las propiedades de los materiales. Modificamos las propiedades de los materiales
cambiamos un poco el módulo de la resistencia a la compresión, agregamos materiales inconfinados, pero el cambio realmente no es mucho. Miren que el primer modo está en 1.31 cuando había dado inicialmente 1.29. Entonces, tenemos un modelo no lineal y nos está dando casi que lo mismo que el modelo elástico en propiedades modales. Ahora vamos a hacerle la parte no lineal, que es el pushover. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar y vamos a asignarle fuerzas horizontales a la estructura con un patrón triangular. Y aquí nuevamente les muestro un dibujo para... Este funciona perfectamente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro edificio y le vamos a asignar fuerzas en cada piso con una forma que nosotros hayamos definido, puede ser la que queramos. Típicamente se hace con que tengan formas similares al primer modo. Aquí por simplicidad voy a asumir que es un triángulo. Y vamos a aplicar fuerzas y empujar la estructura y vamos a registrar el desplazamiento del techo contra la fuerza aplicada, y eso nos debe dar una curva como la de la derecha, que es una curva de pushover. Es decir, casi que lo mismo que le hicimos en el momento curvatura, pero allá se lo hicimos a una sección de longitud cero, ahora se lo vamos a hacer a todo un edificio y lo vamos a hacer rotar y vamos a graficar esa respuesta. Entonces, como es casi lo mismo de la vez pasada, no debería cambiar significativamente el trabajo respecto a lo que hicimos la vez pasada. Entonces, primera cosa que vamos a hacer, si nosotros guardamos en la variable, bueno, lo primero que vamos a hacer es, nosotros definimos la vez pasada cargas gravitacionales, pero nunca ejecutamos el análisis gravitacional como tal, porque solo nos interesó el análisis modal. Entonces me voy a copiar de lo que hicimos la vez, lo que acabamos de hacer en momento curvatura, donde la carga axial la ejecutamos, y voy a copiar esto para que se ejecute el análisis de carga axial que la vez pasada quedó ahí escrito, pero no se ejecutó. Entonces, y voy a hacerlo antes del análisis modal. Entonces, revisemos que todo esto esté bien. Aquí nos debe salir carga axial aplicada y no error. Ahí está, muy bien. Entonces, la carga axial ya la tenemos. Y guardamos la respuesta en la variable OK. Lo siguiente es, si todo funcionó, entonces si todo funcionó y nuevamente del análisis de momento curvatura, la vez pasada ahora vamos a hacer el famoso pushover. Entonces, si el análisis de carga axial funcionó, creo un time series, ahora le asigno 2, de tipo lineal también, y creo un patrón. Esto es idéntico, miren a lo que hicimos acá. Si el análisis funcionó, defino un patrón y especifico una carga. La vez pasada hicimos un momento puntual. Ahora vamos a hacer cargas en cada piso, y voy a hacer cargas que no van a tener un valor como tal físico, sino que lo que van a hacer es nuevamente una carga de referencia. La vez pasada hicimos un momento unitario, ahora vamos a aplicar cargas en los pisos que sumadas me den un cortante en la base unitario. Entonces, eso se traduce en, ya les muestro. Toca compartir la pantalla 2. Entonces yo puedo asignar, yo quiero que asignar cargas de tal que la suma de esto de aquí, vamos a usar otro color, color rojo, que la suma de lo que está aquí sea 1.
Entonces, pues estas cargas, nosotros tenemos 8, por ejemplo, en este edificio que son de 1, 2, 3, 4, son 5 pisos. Entonces yo puedo asignar una carga aquí de 1, 2, 3, 4, 5 y dividirlas por un factor de tal manera que la suma me dé 1. Entonces ese factor no es nada más y nada menos que la suma de 1 hasta 5, básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí sería 1 más 2, esto es 3, 6, 6 más 4, 10, 15. Entonces, si aplico cargas que tengan este valor, un quinceavo, dos quinceavos, tres quinceavos, así, esto acá me va a dar 1. Y esta va a ser mi carga, como les digo, de referencia para empujar. OpenSys lo que va a hacer es calcular por qué factor va a multiplicar estas cargas para obtener el desplazamiento de cubierta al que yo quiero llegar. Entonces yo quiero empujar mi estructura a un nivel de deriva de 1%, 2%. Eso básicamente coincide el pushover. ¿Ya? Entonces, eso voy a hacer aquí. Voy a definir esas cargas de esa manera. Entonces, y las voy a aplicar en el nodo central. Las puedo aplicar también en el nodo lateral, en los nodos laterales, pero aquí las voy a aplicar en la columna central como para que estén en el centro de masa de la estructura. O sea, en los nodos, que no sé si se ve aquí, pero son los nodos 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 y 43. Entonces, en esa lista de nodos voy a aplicar cargas que tengan una distribución triangular. Y nuevamente no se preocupen que esto va a estar disponible para que ustedes lo revisen después. Entonces, para no escribirlo manualmente, lo que yo lo puedo hacer es programarlo. Entonces yo lo programé de la siguiente manera. Hice un para que fuera desde 1 hasta 9, porque son 8 pisos y en Python los paras nunca cuentan el último número. Entonces, en realidad estoy variando el valor de i de 1 hasta 8. Con ese valor del piso calculo cuál es el nodo, es decir, me interesan los nodos 8, 13, 18 y etcétera. Entonces, esta operación de aquí, con base en el número del piso, calcula cuál es el nodo en el que quiero aplicar esa carga. Y luego lo que les dije, básicamente, cuando teníamos 5 pisos, las cargas que quería aplicar eran el número del piso dividido entre la suma. Entonces, aquí el número del piso 1, 2, 3 hasta 8 dividido entre la suma y nuevamente lo hago hasta 9 porque en Python no se cuenta nunca el último número. Y una vez calculo en qué nodo voy a aplicarla y cuál es el valor, utilizo el comando load para aplicar esa fuerza en la dirección X, que es donde estamos haciendo el análisis. Y esas son mis fuerzas por piso. Voy a revisar si no hay preguntas. No las hay. Muy bien. Lo siguiente es, ¿qué más hacíamos? Nosotros aquí definíamos todo un esquema que voy a copiarlo y lo voy a pegar. Y lo voy a pegar allá. Entonces, esto es idéntico. Aquí entonces esta es la parte del análisis. ¿Qué es lo que cambia? Que allá nosotros llegábamos a una rotación, aquí nos interesa llegar a un desplazamiento. Entonces esta es una estructura que tiene una altura de 29 metros aproximadamente. Entonces yo voy a tratar de llevar esto a un desplazamiento máximo de el 2.5% de esa altura, de esos 29 metros, digamos. Hasta allá lo voy a llevar. Y inicialmente me voy a tratar de hacer esto en un número de pasos igual a 100. Si veo que no converge, entonces puedo cambiar ese número de pasos. Entonces, nuevamente lo que dijimos la vez pasada, a OpenSys lo que él quiere saber es ese incremento que voy a hacer de pasos en pasos, y eso se hacía simplemente dividiendo
el desplazamiento máximo al que quiero llegar entre el número de pasos que quiero ejecutar de análisis. Así lo hicimos para momento curvatura, donde dividíamos la máxima rotación entre el número de pasos al que queríamos llegar. Porque hago acá 100 y no 1000, porque pues aquí eran 1000 pasos en una estructura más sencillita. Aquí quizá 1000 pasos se puedan demorar más, entonces inicio con ese número, 100. El resto es igual, también es displacement control, pero ahora en el nodo 43 lo voy a hacer. El nodo 43 es el nodo central de la cubierta. Entonces ese nodo es el que yo le quiero controlar el desplazamiento. Es el que me interesa ver que se desplaza hasta 2.5% de la altura. O sea, una deriva del 2.5% de techo. En el grado de libertad 1, porque es desplazamiento, y aquí le digo específicamente en incrementos de cuánto desplazamiento se va a desplazar. Adicionalmente, voy a guardar un recorder donde va a ser un recorder de nodo muy similar al que hicimos acá, que almacenaba momento de formación. Este va a almacenar el factor de carga, que como nuestra carga de referencia es 1, va a ser básicamente el cortante de la base. Esto nos va a almacenar el cortante en la base contra el desplazamiento de techo. Entonces, lo único que cambié con respecto al de momento de curvatura es que el nodo es el 43 y le pedí los desplazamientos en todas las direcciones, en X, en Y y la rotación. Toda la información de ese nodo, por ejemplo. Se la puedo pedir a más nodos, solo escribo la lista de nodos aquí, pero el nodo 43 para mí me pareció suficiente. Luego, lo restante es similar, le digo, mientras el desplazamiento del nodo 43 sea menor que ese desplazamiento máximo al que yo quiero llegar, continúe haciendo el análisis. Entonces, le puedo decir aquí, ok, ops.analyzed one es esta misma estructura aquí y podría hacer esto. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Pero ustedes se van a dar cuenta que por la complejidad de este análisis, esto no nos va a llegar muy lejos. Sin embargo, yo les tengo, para este caso encontré cuál era la estrategia numérica adecuada. Una vez que hago esto, lo siguiente era la parte del gráfico. Yo estoy guardando la información en un archivo que se llama loaddisplacement.out y ese archivo lo cargo y estoy graficando la primera columna en el eje Y, que ya les dije que la primera columna era el cortante en la base, V, eso es lo que quiero graficar acá. Y lo otro que quiero graficar es el desplazamiento horizontal y el desplazamiento horizontal se va a guardar en la segunda columna del archivo. O sea, en este caso, el número 1. Entonces, cuando corra esto no va a llegar muy lejos. Vamos a ver. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Se mantuvo en el rango elástico y no dio para más el análisis. Aquí dice el análisis de momento de curvatura falló, pero esto, vamos a decir, análisis de pushover falló. Y ya no es el nodo sino el nodo 43, donde me interesa saber hasta qué desplazamiento fue capaz de llegar en la dirección horizontal. ¿Por qué el análisis falla? La estrategia que le colocamos aquí de solución no es lo suficientemente eficaz numéricamente. Fue una estrategia muy simple que no funcionó para momento de curvatura, pero para aquí, para pushover, necesitamos ser un poco más inteligentes. Entonces, una de las cosas que hice fue, y que pues me funcionaron para este caso, fue modificar la estrategia de la siguiente manera. Entonces,
¿Qué modifiqué? Ahora se ve más largo, ¿verdad? Pero ya les explico qué cambié para que funcionara. Entonces, lo primero que cambié fue que le dije, mire, si el análisis le falla en algún punto, no se salga, continúe, intente otra cosa. Entonces, yo arranqué con Energy Increment. No me sirvió, pruebo con Norm Displacement Increment. Le ajusté un poquito la tolerancia para ponérsela un poco más liviana y le permití que hiciera más iteraciones. Adicionalmente a eso, cambié el algoritmo. Estaba iniciando con Newton y le dije, bueno, ahora usted va a hacer Newton, pero ustedes saben que Newton necesita usar la pendiente para hacer el cálculo. Eso puede generarle a veces problemas. Entonces le dije, utilice la pendiente inicial y ya. Supongamos que eso no funciona, siga con la misma estrategia, pero baje un poquito más la tolerancia para ver, quizá 1 por 10 a la menos 4. Si no, siga, intente con 10 a la menos 3. Si no, intente con 10 a la menos 2. Si ya con 10 a la menos 2 ya eso me parecía demasiado alto, esa tolerancia, dije, bueno, ya ahí sí que falle. Entonces, y adicionalmente a eso, estaba haciendo el análisis con un delta displacement calculado de esta manera. Lo que le dije fue, vamos a ajustar el paso del análisis a medida que voy avanzando. ¿Por qué? Porque al principio, cuando el análisis es lineal, puedo hacer saltos más grandes, pero a medida que me voy acercando a la no linealidad, a veces es necesario reducir un poquito más el paso. Entonces, metí todo esto en un para en el que si no funciona con el delta de desplazamiento que estoy usando, divídalo por 2. Es decir, utilice la mitad de ese delta, no intente avanzar tan rápido. Si no funciona con eso, divídelo por 4. Y si no funciona con eso, divídelo por 10. Entonces, esta es una estrategia más elaborada. Ustedes la pueden revisar cuando les mande el archivo. Pero cuando corrí esto en mi computadora, sí, logré llegar a mayor desplazamiento. Y esperemos que aquí no me haga quedar mal. Vamos a ver. Ahora se va a demorar un poco más. Y lo que nos está mostrando aquí son todos los mensajes cuando falla por el análisis. Nuevamente, ojo, cuando yo hablo de fallar, me refiero a fallar el análisis, no fallar la estructura. Si el análisis falla, él sigue intentando más cosas y por eso estoy obteniendo todos estos warnings de, digamos, todas las cosas que se solucionaron en el camino. Ya sea que hubo problemas de convergencia por tolerancia, intentó otra cosa, etcétera. Entonces, aquí se va a tardar un poco más. Sabremos que ha terminado cuando esto... uy, ¿qué pasó aquí? Esto sí está graficando lo que es. Vamos a ver. Uy, perdón. Bueno, aquí hicimos algo raro porque la gráfica se tiene que ver diferente. Vamos a ver, voy a copiar de aquí nuevamente. A ver qué nos faltó. 43. Desplazamiento 1. Esto está bien. Yo lo llevé. Se le lleva un desplazamiento de 0.8. Pero a ver qué hay aquí de diferente respecto a lo que hice anotar. Parece que nada, vamos a ver. Voy a correrlo nuevamente porque la gráfica se ve diferente a la que tengo aquí. Mientras ese corre, les muestro. Aquí tengo el modelo. Lo mismo. Miren, poner a que todo esto corra. Este fue el que hice hoy con calma, que es el que yo les envío. Donde está la estructura, cargamos los materiales, cargamos las secciones. Los elementos, miren que todo está igual a como se los acabo de explicar. Ejecuté todo el análisis, obtuvimos los periodos y acá, esperar a que termine el análisis de pushover, nos debe mostrar una gráfica al final de fuerza o cortante en la base contra desplazamiento.
Entonces, esa es quizás la mayor dificultad que se tiene al momento de realizar este tipo de análisis, y es lograr encontrar una estrategia. ¿Cuánto tardó el análisis que hiciste esta mañana? Bueno, como esta es una estructura sencilla, esto creo que tardó un par de minutos. ¿Por qué digo que una estructura sencilla? Bueno, porque es 2D, es un pórtico. Adicionalmente a eso, aquí miren que no hemos definido mucho como ruptura al acero, algunos fenómenos que pasan, solo lo hicimos sencillo. Entonces a eso nos referimos con una estructura sencilla. Sin embargo, a medida que aumentamos la complejidad de la estructura, a medida que... Uy, ¿qué pasa aquí? A ver. No sé por qué no me quiere mostrar la figura. Yo creo que... No, este es el momento de curvatura que hicimos, ¿verdad? Este es el momento de curvatura que hicimos. Ya le respondo la pregunta, porque no sé por qué ahora no me quiere mostrar está haciendo quedar mal. Este no es. A ver. Vamos a ver qué nos arrojó en Load Displacement. Aquí está la información. Pero no terminó de correr, qué raro. Qué raro, porque esta estrategia funcionó esta mañana. Hola a todos, este video sirve como complemento a la sesión número 3, donde solucionaremos el error que nos ocurrió al final de la clase. El error se debía a un problema de digitación. Revisando la tesis del ingeniero Torregrosa, el parámetro ETS, yo lo había escrito como una vez esta ecuación, y en realidad era punto 1. Me había equivocado al momento de digitar, y esto había resultado en una pendiente de caída mucho mayor del concreto en tracción, lo que generaba problemas numéricos, problemas de convergencia. Apenas cambié este valor a punto 1, le di otra vez ejecutar, y ustedes pueden corroborar que el archivo es exactamente el mismo que armamos hoy. Y apenas hice eso, todo ejecutó. Esto va a tardar unos momentos en ejecutarse, pero finalmente esta es la curva de pushover. Esta es la curva que yo había obtenido, en donde tenemos en el eje vertical cortante basal y en el eje horizontal desplazamiento de la cubierta. Lo llevamos hasta un desplazamiento que había sido calculado como 2.5% de la altura. Recuerden que los mensajes que nos aparecen en rojo son los avisos de OpenSys de que en ciertos pasos hubo problemas de convergencia, a los que él debió haber procedido a cambiar la estrategia numérica, y por eso continuó hasta que finalmente terminó. Miren que al final tenemos aquí un mensaje de análisis exitoso que yo había escrito aquí. Lo escribí en inglés, y ustedes pueden ver que no hay caída de capacidad hasta ese desplazamiento. Yo puedo intentar llevar un desplazamiento mayor, pero lo más probable es que no encuentre caída de capacidad por varias razones. Una, porque no estamos modelando la ruptura del acero en este caso. Segundo, porque no estamos modelando efectos P delta. En la tesis del ingeniero Torregrosa se describe que los efectos P delta eran los que determinaban la caída de la capacidad de la estructura. Y por esa razón ustedes pueden ver que ella sigue ganando capacidad. En la próxima sesión discutiremos cuáles son los efectos de cambiar la transformación geométrica de lineal a P delta en este pushover, y haremos el análisis dinámico.